Cleopatra VII. Prepárate para un emocionante viaje a través de la vida de Cleopatra VII, la última reina de Egipto. A lo largo de la historia, Cleopatra ha sido retratada como una mujer seductora y manipuladora, pero en realidad, Cleopatra es mucho más compleja y astuta. En este documental estaremos respondiendo preguntas como: ¿quién fue realmente Cleopatra? ¿Cómo llegó al poder? ¿Cómo influyó en la historia de Egipto y Roma? ¿Qué relaciones fueron las que provocaron el final de su reinado e imperio? En esta oportunidad exploraremos la vida de Cleopatra y descubriremos los secretos detrás de su legado, desde su nacimiento en Egipto hasta su muerte. Acompáñanos en este emocionante viaje a descubrir la verdad sobre la vida de Cleopatra VII. Cleopatra VII, Thea Philopator, fue la última gobernante de la dinastía tolemaica del antiguo Egipto, aunque su hijo Cesarión la sucedió posteriormente como faraón. También diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Descendiente de Ptolomeo I Sóter, el fundador de la dinastía el 323 a.C. y general greco-macedonio de Alejandro Magno. Aunque su lengua materna era el griego koiné, fue la primera gobernante tolemaica en aprender el idioma egipcio. El legado de Cleopatra se refleja en numerosas obras de arte, literatura y otros medios, incluido la obra de Shakespeare, Antonio y Cleopatra, la película de Hollywood Cleopatra de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor. Contexto histórico. Los faraones tolemaicos fueron coronados por el sumo sacerdote de Ptah en Menfis, Egipto, pero residían en Alejandría, ciudad multicultural fundada por Alejandro Magno de Macedonia, donde gobernaron Egipto como monarcas griegos helenísticos. A diferencia de sus predecesoras, Cleopatra aprendió otros idiomas. Esta inquietud reflejaba su deseo de restaurar los territorios del reino tolemaico en el norte de África y Asia Occidental. La intervención romana en Egipto comenzó antes del reinado de Cleopatra, con el reino tolemaico prometido a Roma como garantía real para préstamos. Después de la muerte de Ptolomeo XI, Roma dividió el reino tolemaico entre los hijos ilegítimos de Ptolomeo IX, dando Chipre a Ptolomeo de Chipre y Egipto a Ptolomeo XII Auletes. Los primeros años de Cleopatra. Cleopatra nació en Alejandría, Egipto, en el 69 a.C., hija del faraón Ptolomeo XII Auletes y posiblemente de Cleopatra V, o también llamada Cleopatra Sextatrifena, esposa de Ptolomeo XII. Sus registros desaparecen al poco tiempo del nacimiento de Cleopatra, madre de la hermana mayor de Cleopatra, Berenice IV Epífena. Su tutor de infancia fue Filóstrato el egipcio, filósofo y orador que le enseñó las artes de la oratoria y filosofía griega. Cleopatra continuó su educación en el Museum de Alejandría, donde fue educada por los principales eruditos del mundo helenístico. Fue la única de su familia que aprendió a hablar el idioma egipcio y además varios otros idiomas, incluidos el griego, etíope, troglodita, hebreo, árabe, sirio, medo, parto y latín.
Reinado y exilio de su padre Ptolomeo XII. Ptolomeo XII nació el 112 a.C., faraón de la dinastía tolemaica de Egipto. Se vio obligado a obtener préstamos del banquero romano Cayo Rabirio Póstumo para proporcionar grandes sumas de dinero y obsequios a los nobles romanos, para así evitar la anexión de Egipto a Roma. Sin embargo, en el año 58 a.C., los romanos anexionaron Chipre a su imperio. Ptolomeo XII terminó cediendo territorio a los romanos y a consecuencia de eso se exilia de Egipto en las colinas de Álbanos, cerca de Palestrina, donde permaneció en el exilio casi un año en las afueras de Roma. Sin embargo, banqueros romanos de Ptolomeo XII seguían decididos a restaurarlo al poder. Pero Berenice, cuarta hija de Ptolomeo XII, envía una embajada a Roma para defender su derecho al trono y oponerse a la restauración de su padre Ptolomeo XII. Ptolomeo reacciona asesinando a los líderes de la embajada, incidente que fue encubierto por sus poderosos partidarios romanos. El Senado romano deniega la solicitud de Ptolomeo XII de una escolta armada y provisiones para su regreso a Egipto, decidiendo abandonar Roma a finales del 57 a.C. y residir en el templo de Artemisa en Éfeso. Ptolomeo XII hace ejecutar a su hija Berenice IV y a sus adinerados aliados, apoderándose de sus propiedades. Permitió que los Gabiniani, la guarnición romana de Gabinio, compuesta en gran parte por germanos y galos, hostigara a la población en las calles de Alejandría e instaló a su financiador romano Cayo Rabirio Póstumo como su responsable de finanzas. Ptolomeo XII supervisó importantes proyectos de construcción, como el templo de Edfu y el templo de Dendera. Estabilizó la economía y redactó un testamento designado a Cleopatra VII y a Ptolomeo XIII como sus coherederos, falleciendo el 22 de marzo del 51 a.C. Ascensión de Cleopatra al trono. Tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII Auletes, Cleopatra ascendió al trono en el 51 a.C., con uno de sus hermanos menores como corregente. Se enfrentó a varios problemas y emergencias apremiantes, incluida la escasez de alimentos y la hambruna causada por la sequía y las crecidas e inundaciones del río Nilo, así como el comportamiento de los Gabiniani, soldados romanos ahora desempleados que Gabinio dejó para guarnecer Egipto. Cleopatra heredó las deudas de su padre, incluido una deuda de 17,5 millones de dracmas con la República Romana. En el año 50 a.C., dos hijos del gobernador romano de Siria fueron enviados a Egipto, probablemente para negociar con los gabinianos y reclutarlos como soldados en la desesperada defensa de Siria contra los partos. Sin embargo, los Gabiniani los torturaron y mataron a ambos, quizás alentados en secreto por administradores deshonestos de la corte de Cleopatra. En el 51 a.C., Cleopatra rechaza a su hermano Ptolomeo XIII como cogobernante y comienza a ser mencionada como el único gobernante en documentos oficiales egipcios el 29 de agosto de ese año. A pesar del rechazo de Cleopatra, Ptolomeo XIII todavía contaba con poderosos aliados, entre ellos su tutor y regente Potino, el destacado comandante militar Aquilas y otro de sus tutores, Teodoto de Quíos. Cleopatra intentó una alianza de corta duración con su hermano Ptolomeo XIV,
Pero Ptolomeo XIII tomó la iniciativa, comenzando a firmar documentos antes que Cleopatra, por lo que se toma como fecha de su reinado el 49 a.C. Asesinato de Pompeyo. En el verano del 49 a.C., Cleopatra y sus fuerzas todavía estaban luchando contra Ptolomeo XIII en Alejandría, cuando llegó el hijo de Pompeyo, Cuneo Pompeyo, en busca de ayuda militar en nombre de su padre. Quizás en su último decreto conjunto, tanto Cleopatra como Ptolomeo XIII aceptaron la solicitud de Cuneo Pompeyo y enviaron a su padre 60 barcos y 500 soldados, entre ellos los Gabiniani, una medida que ayudó a borrar parte de la deuda que los Ptolomeos tenían con Roma. Posteriormente, tras perder la lucha contra su hermano Ptolomeo XIII, Cleopatra se vio obligada a huir de Alejandría y retirarse a la región de Tebas. En la primavera del 48 a.C., viajó a la Siria romana con su hermana menor Arsinoe IV, cuarta hija de Ptolomeo XII Auletes, para reunir una fuerza de invasión que se dirigiera a Egipto. Regresó con un ejército, pero su avance hacia Alejandría fue bloqueado por las fuerzas de su hermano Ptolomeo XIII, más algunos Gabiniani movilizados para luchar contra ella, por lo que acampó en las afueras de Pelusio, en el delta oriental del río Nilo. La batalla de Farsalia se libró el 9 de agosto del 48 a.C. en Grecia, entre Julio César y Pompeyo, lo que resultó en la destrucción de la mayor parte del ejército de Pompeyo y su fuga a Egipto. Pompeyo decidió refugiarse en Egipto, pero los asesores de Ptolomeo XIII temían que utilizara Egipto como base en una prolongada guerra civil romana. En una conspiración ideada por Teodoto, Pompeyo fue invitado a Egipto y luego emboscado y asesinado a puñaladas el 28 de septiembre del 48 a.C. Ptolomeo XIII creyó haber demostrado su poder matando a Pompeyo y envió su cabeza, cortada y embalsamada, a César, que llegó a Alejandría a principios de octubre. César expresó dolor e indignación por el asesinato de Pompeyo y pidió a Ptolomeo XIII y Cleopatra que disolvieran sus fuerzas y se reconciliaran. Relación con Julio César. Después de que Julio César derrotara a Ptolomeo XII y estableciera a Cleopatra y a su hermano Ptolomeo como gobernantes de Egipto, dejó 3 legiones en Egipto para asegurar su posición. César también designó a su sobrino Ptolomeo XIV como cogobernante de Egipto con Cleopatra. Cleopatra y César se conocieron cuando ella le envió emisarios a Alejandría y, según algunos relatos, ella lo impresionó con su ingenio y encanto. Sin embargo, otros relatos sugieren que la introdujeron clandestinamente en su palacio envuelta en una alfombra. Cuando Ptolomeo XIII se enteró de la alianza de Cleopatra con César, intentó incitar un motín en Alejandría, pero fue arrestado por César. Luego César llevó a Cleopatra y Ptolomeo XIII ante el Concilio de Alejandría, donde reveló la voluntad de Ptolomeo XII, que nombró a Cleopatra y Ptolomeo XIII como sus co-gobernantes. Más tarde, César intenta negociar un acuerdo para que los otros 2 hermanos, Arsinoe IV y Ptolomeo XIV, gobernaran Chipre juntos, pero Potino, consejero de Ptolomeo XIII, atacó a César y Cleopatra con un ejército de 20.000 soldados, incluidos los Gabiniani. El asedio al palacio atrapó a César y Cleopatra en su interior hasta el año 47 a.C. Arsinoe IV unió fuerzas con Aquilas
y fue declarada reina. Poco después su tutor, Ganímedes, mató a Aquilas y tomó su puesto como comandante de su ejército. Entonces Ganímedes engañó a César solicitando la presencia del cautivo Ptolomeo XIII como negociador, solo para que se uniera al ejército de Arsínoe IV. A principios del 47 a.C., llegaron los refuerzos de César y atacaron a las fuerzas de Ptolomeo XIII y Arsínoe IV en el Nilo. Ptolomeo XIII intentó escapar en un barco, pero se ahogó, mientras que Ganímedes posiblemente murió en batalla. Arsínoe IV, capturada, fue exhibida en el triunfo de César, celebrado en Roma antes de ser exiliada al templo de Artemisa en Éfeso. Cleopatra se mantuvo ausente a estos sucesos, posiblemente porque estaba embarazada del hijo de César desde septiembre del 47 a.C. Cesarión, hijo de Cleopatra, potencialmente con Julio César, nació el 23 de junio del 47 a.C. A Cesarión originalmente se le dio el nombre de Faraón César, como se ve en la estela de Serafión de Memphis. Julio César guardó silencio público sobre Cesarión debido a su matrimonio todavía con Calpurnia sin hijos, pero es posible haya aceptado su paternidad en privado. Cleopatra, por su parte, hizo repetidas declaraciones oficiales sobre la paternidad de Cesarión, con Julio César como padre. A los 15 días de marzo del 44 a.C., producto de una conspiración conformada por un grupo de senadores, interceptan y asesinan a Julio César con 23 puñaladas, siendo solo una, la segunda recibida en el pecho, que le provoca la muerte. Entre los principales conspiradores se encontraban Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Cleopatra en la Guerra Civil de los Libertadores, autoproclamados de esta forma los asesinos de Julio César. Después del asesinato de Julio César, Octavio, Marco Antonio y Lépido formaron el segundo triunvirato en el 43 a.C. para restablecer el orden de la República y llevar a los asesinos de César ante la justicia. Cleopatra recibió mensajes tanto de Cayo Casio Longino, principal artífice del asesinato de César, como de Publio Cornelio Dolabella, partidario de César y procónsul de Siria, solicitando ayuda militar. Cleopatra envió tropas a Dolabella, pero se excusó ante Casio alegando problemas internos en su reino. Cleopatra navegó a Grecia para ayudar a Octavio y a Marco Antonio, pero llegó demasiado tarde para la batalla. En el año del 42 a.C., Marco Antonio derrotó a las fuerzas de los asesinos de César en la batalla de Filipos en Grecia, lo que provocó el suicidio de Casio y Bruto. A finales del 42 a.C., Octavio tenía el control de gran parte de la mitad occidental de la República Romana y Antonio de la mitad oriental, con Lépido en gran medida marginado. En el 41 a.C., Marco Antonio estableció su cuartel general en Tarso, Anatolia, y convocó a Cleopatra para que se uniera con él. Cleopatra inicialmente rechazó las invitaciones hasta que Quinto Delio la convenció de ir. El encuentro permitió a Cleopatra aclarar la idea errónea de que había apoyado a Casio durante la guerra civil y además discutir intercambios territoriales en el levante mediterráneo. Pero sin duda, Marco Antonio también deseaba establecer una relación personal y romántica con la reina Cleopatra. Cleopatra navegó por el río Citno hasta Tarso, en los Talamegos, y recibió a Marco Antonio y sus oficiales durante 2 noches con lujosos banquetes a bordo del barco. Cleopatra logró limpiar su nombre y convenció a Marco Antonio para que ejecutara a su hermana exiliada Arsínoe IV y además le entregara a los estrategos rebeldes en Chipre
para su ejecución. Relación con Marco Antonio. Cleopatra eligió cuidadosamente a Marco Antonio como pareja para dar a luz más herederos, ya que era considerado la figura romana más poderosa tras el asesinato de César. Con sus poderes como triunviro, Marco Antonio disponía de amplia autoridad para devolverle a Cleopatra las antiguas tierras ptolemaicas que estaban en manos romanas. Aunque está claro que tanto Cilicia como Chipre estaban bajo el control de Cleopatra el 19 de noviembre del 38 a.C. La transferencia probablemente se produjo antes, durante el invierno del 41 al 40 a.C., tiempo que ella pasó con Marco Antonio. Fruto de esta relación, hacia finales del año 40 a.C., Cleopatra dio a luz a los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene II, a quienes Marco Antonio reconoció como sus hijos. En diciembre del 40 a.C., Herodes huye a la corte de Cleopatra como refugiado de Judea. Cleopatra intentó ofrecerle una asignación militar, pero él se negó y se fue a Roma, donde fue nombrado rey de Judea por los triunviros Octavio y Marco Antonio. Esto puso a Herodes en curso de colisión con Cleopatra, que quería recuperar los antiguos territorios ptolemaicos que formaban parte de su nuevo reino herodiano. Al final, se aseguró la posición de Cleopatra en Egipto, pues su rival Herodes estaba ocupado con una guerra civil en Judea que requería una considerable ayuda militar romana. Cleopatra recibió importantes territorios ptolemaicos antiguos en el Levante, incluidos casi todos los de Fenicia, Celesiria y Ptolemaida Acco. También recibió una parte del reino nabateo alrededor del Golfo de Acaba, en el Mar Rojo, Cirene a lo largo de la costa de Libia, e Ítano y Olunte en la Creta romana. Marco Antonio no solo amplió los dominios de Cleopatra para estabilizar el este, sino que también estableció nuevas dinastías, gobernantes y gobiernos clientes. Donaciones de Alejandría. Las donaciones de Alejandría fueron un conjunto de legados a través de los cuales Marco Antonio repartió tierras entre los hijos de Cleopatra. La ceremonia de donaciones de Alejandría tuvo lugar en el año 34 a.C., durante la cual Marco Antonio proclamó a Ptolomeo César Cesarión como su hijo legítimo. Antonio declaró a Cleopatra Selene II gobernante de Creta y Cirene, mientras que Alejandro Helios fue declarado rey de Armenia, Media y Partia. Ptolomeo Filadelfo fue declarado rey de Siria y Cilicia. Antonio envió un informe a Roma solicitando la ratificación de estas concesiones territoriales, pero los cónsules romanos lo censuraron para mantenerlo fuera del dominio público. En el año 33 a.C. se descubrió un documento con la firma de Cleopatra que concedía exenciones fiscales a Quinto Cecilio o Publio Canidio Graso, un hombre de confianza de Antonio que comandaba sus fuerzas terrestres en Accio. Batalla de Accio. La batalla de Accio fue una batalla naval librada entre la flota marítima de Octavio, liderada por Marco Vipsanio Agripa, y las flotas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra VII Filopator. Tuvo lugar el 2 de septiembre del 31 a.C. en el Mar Jónico, cerca de la antigua colonia romana de Accio, Grecia, y fue el clímax de más de una década de rivalidad entre Octavio y Antonio. Antonio y Cleopatra tenían una flota mayor que la de Octavio, pero sus tripulaciones no estaban bien entrenadas. Cleopatra, preocupada por defender Egipto, se opuso a la decisión de atacar Italia directamente y tomó su cuartel general de invierno en Patria, Grecia.
En la primavera del 31 a.C., se habían trasladado a Accio, al sur del Golfo de Ambracia. Antonio y Cleopatra perdieron varias escaramuzas contra Octavio en las cercanías de Accio durante el verano del 31 a.C., y hubo continuas deserciones en el campamento de Octavio. El 2 de septiembre del 31 a.C., las fuerzas navales de Octavio, dirigidas por Marco Vipsanio Agripa, se enfrentaron a las de Antonio y Cleopatra VII en la batalla de Accio. Posteriormente, la batalla de Accio continuó sin Cleopatra y Antonio hasta la mañana del 3 de septiembre, con deserciones masivas de oficiales, tropas y reyes aliados al ejército de Octavio. Caída y muerte de Cleopatra. En la primavera del año 30 a.C., Octavio invadió Egipto y se detuvo en Ptolemaida, en Fenicia, donde su nuevo aliado Herodes abasteció a su ejército. Octavio avanzó hacia Alejandría, pero Antonio regresó y obtuvo una pequeña victoria sobre las exhaustas tropas de Octavio fuera del hipódromo de la ciudad. Sin embargo, el 1 de agosto del 30 a.C., la flota naval de Antonio se rindió, seguida de su caballería. Cleopatra se escondió en su tumba y envió un mensaje a Antonio diciéndole que se había suicidado. Desesperado, Antonio reaccionó ante esta situación apuñalándose en el estómago y quitándose la vida a la edad de 53 años. Según Plutarco, todavía estaba agonizando cuando fue llevado a la tumba de Cleopatra. A Cleopatra se le permitió embalsamar y enterrar a Antonio dentro de su tumba antes de ser escoltada al palacio. Octavio prometió perdonarle la vida, pero no le dio ninguna explicación sobre sus planes futuros para su reino. Cuando un confidente informó a Cleopatra que Octavio planeaba trasladarla a ella y a sus hijos a Roma 3 días después, ella decidió suicidarse, ya que no tenía intención de quedar expuesta en un triunfo de Octavio como lo hizo con su hermana Arsinoe IV. Cleopatra murió en agosto del 30 a.C., a la edad de 39 años, pero no está claro si el suicidio tuvo lugar en el palacio o en su tumba. La acompañaban sus sirvientes Eira y Carmión, quienes también se quitaron la vida. La causa de su muerte no la explica su médico Olimpo, aunque la creencia popular es que Cleopatra permitió que una áspid o cobra egipcia la mordiera y envenenara. Octavio se enfureció por este desenlace, pero la enterró con ceremonial real junto a Antonio en su tumba. Después de la muerte de Cleopatra, Egipto pasó a ser una provincia del Imperio Romano. Conclusión. La historia de Cleopatra VII sigue siendo objeto de fascinación y controversia. Aunque su apariencia y personalidad siguen provocando debates, su legado como una de las mujeres más poderosas de la historia del antiguo Egipto sigue siendo indudable. Cleopatra fue una figura histórica y fascinante, llena de intrigas, luchas de poder y relaciones amorosas. Cleopatra tuvo 4 hijos, 1 con Julio César y 3 con Marco Antonio. Después de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio por Octavio, Octavio llevó a sus hijos a Roma y los exhibió como botín de guerra. Los 3 hijos que le sobrevivieron, Cleopatra Selene II, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, fueron enviados a Roma con la hermana de Octavio. Cleopatra Selene II y Juba II fueron nombrados nuevos gobernantes de Mauritania por el emperador Augusto. Cleopatra Selene II gobernó durante 2 décadas antes de morir a la edad de 35 años, el 5 a.C. Ptolomeo Filadelfo gobernó después de la muerte de Juba II el año 23 al 24 después de Cristo. Sin embargo,
Ptolomeo fue ejecutado por el emperador Calígula en el año 40 después de Cristo. Con la caída del reino tolemaico se estableció la provincia romana de Egipto, marcando el final del periodo helenístico.